hacer el protocolo como corresponde. Señor alcalde de Miami, don Tomás Regalado, señor ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, señor intendente de Colonia, doctor Carlos Moreira, señor intendente de Maldonado, ingeniero Enrique Antía, presidente de la Cámara de Comercio Americana, Uruguaya, don Horacio Naever, consejero político y económico de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, don Mike Schroeder, señor periodista, asesor de CNN, que está con nosotros, don Damián Valenzuela, señor vicepresidente de ADM, don Roberto Fuentes, señor secretario general de ADM y tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner, autoridades nacionales que nos acompañan, señores embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales de nuestro país, señores de los medios de comunicación, docentes, decanos y alumnos de la Universidad de la Empresa que hoy están con nosotros, señores queridos consocios, señoras y señores. La sería para Damián Valenzuela, a que hacía referencia, señor alcalde. En el contexto, Damián, de los anuncios del gobierno de los Estados Unidos en materia de proteccionismo y a la vez aquí hay mucha gente que está interesada realmente en invertir en Miami, ¿no? ¿Cuál es el contexto que tú podés leer a propósito de todo esto? Bien. Hola. Bueno, muchas gracias. Es para mí una gran oportunidad poder participar con ustedes. Después de lo que dijo el alcalde Tomás Regalado, no hay mucho más para agregar con respecto al tema de lo que es el tema del proteccionismo. Antes de entrar directamente a eso, quisiera contarles de dónde venimos. Cuando Donald Trump empieza, el presidente Trump, hoy presidente Trump, empieza su campaña electoral, nadie, en su sano juicio, dentro de los que hacíamos análisis políticos en Estados Unidos, creíamos que Donald Trump iba a llegar a ser presidente. Tuvo una campaña bastante agresiva, y en los papeles finales, el día de la elección, Donald Trump gana el colegio electoral, pero pierde en la elección popular. Con esto él entra con un poder dividido sobre la base de un criterio de outsider de la política, y básicamente en su primera instancia se dedica a construir poder político. En esa construcción de poder político, en donde él está aprendiendo a hacer esa construcción de poder político, Estados Unidos y su nivel de institucionalidad funcionan a pleno, tal como lo decía el alcalde Regalado. O sea, no es como en el caso de algunas otras situaciones en Latinoamérica, no diría que en Uruguay, lo digo en otros países, en donde el presidente adquiere esta calidad de mesianismo, en donde termina imponiendo sus voluntades. Entonces, para hacer este resumen, lo primero que te tengo que decir es que sí me gustaría hacer una pequeña referencia a lo que Donald Trump sí puede hacer y qué es lo que está haciendo. Y sí ha hecho una reforma a nivel presupuestario importante, dándole mayor importancia a sectores como defensa, seguridad nacional, NASA, Tesoro, y menos a energía, administración pública, transporte, y al final a quien más poder le ha quitado es a medio ambiente. De alguna forma, estas señales a través del presupuesto es lo que nos muestra este mensaje de Trump, que también quiero dejar claro algo interesante, hablando de institucionalidad. Todos esperamos 3 años más de presidencia del presidente Trump. Si hace bien, si las condiciones y los astros se alinean, quizás 4 años más, 7 en total. Pero no esperamos un cambio de visión como país en cuanto a lo que decía Tomás Regalado a la hora de brindar seguridad jurídica e institucionalidad. A mí me tocó, cuando el ministro asumía acá en Uruguay, me tocaba analizar su asunción como ministro, y yo lo que le decía era, Uruguay exporta lo mismo que Estados Unidos. Uruguay exporta seguridad jurídica, exporta racionalidad, exporta básicamente equilibrio en la región. De la misma forma en que hoy estamos viendo en nuestro país vecino, Argentina, que Cristina Kirchner primera en las encuestas, y eso genera volatilidad en los activos argentinos, de alguna forma Uruguay y Estados Unidos se emparentan en este proceso de exportar seguridad jurídica e institucionalidad. Algo que también quiero destacar, y me gustan estos números. Desde que Trump asumió, a pesar de que todos los analistas creíamos que iba a haber mucha volatilidad, la realidad es que a fuerza de su mensaje o a fuerza de lo que las instituciones americanas frenaron su mensaje, la realidad es que la economía americana creció y le fue bastante bien en algunos números. Y por ejemplo,
El desempleo hoy está en el 4.3%, que es la tasa más baja en los últimos 16 años. Ni siquiera Obama, con su proceso de pleno empleo y de políticas menos restrictivas, etcétera, ha logrado bajar el desempleo como lo ha hecho Trump, porque le ha dado a las empresas americanas la sensación de que tenemos para seguir andando en los próximos 3 años. ¿Y por qué fundamentalmente? Porque hay una reforma fiscal incipiente que se está discutiendo. Para que ustedes entiendan, la presión tributaria americana es enorme, enorme. Que después, los que trabajamos en Estados Unidos, la compensamos con la cantidad de beneficios que recibimos a cambio de esa presión tributaria, esa es otra historia. Si yo tengo que pagar el 35% de impuesto a las ganancias, impuesto a los réditos, pero después voy al banco y me dan un crédito a 30 años al 3,5% anual, la realidad es que me cierra la ecuación de pagar mis impuestos, de cumplir en tiempo y forma, porque voy a recibir mucho beneficio de ese lado. Y además también es cierto que la regulación americana nos permite a los que facturamos determinada cantidad de dinero hacer de tal forma nuestro perfil de gasto que muchas veces no terminamos gastando, no terminamos pagando el impuesto porque lo terminamos imputando a distintas actividades económicas que la propia regulación nos permite. Entonces, si constituimos un seguro con determinadas características, perpetuidad, etcétera, etcétera, que vaya o impacte en alguna actividad económica, eso lo podemos deducir como un gasto y de esa forma evitamos el pago del impuesto y lo recibimos el beneficio de otra forma. O sea, en eso el modelo fiscal americano es bastante eficiente. Es caro, pero eficiente, que es en general lo que se discute en nuestras propias economías. Por consiguiente, medidas proteccionistas. Hubo una geopolítica que Trump cambió. Una cosa es el discurso de Trump y otra cosa es lo que puede hacer. En el discurso, él dijo que iba a cerrar América primero, y obviamente eso es porque él quiere construir el voto popular. En la realidad, sus únicos focos reales en términos comerciales pasan por China, pasan por México y diría que nada más. Latinoamérica no le importa al presidente Trump. Esta es una definición. Y esto nos deja un marco interesante. Porque la realidad, peor sería que le importara demasiado y que nos quisiera cerrar las puertas de acceso a generar negocio. En realidad no le importa. En lo que es su visión comercial, que es bastante monocromática, es México y China. ¿Y por qué? Y les quiero tirar otro dato. La realidad es que logró mejorar la balanza comercial en los últimos meses. En los últimos meses, el déficit comercial eterno que tiene Estados Unidos bajó a 43.600 millones de dólares en general. ¿Está? Sin embargo, en China, el déficit comercial que tiene con China aumentó un 6%. ¿Está? Bien. Entonces, en definitiva, una cuestión es la bravuconada a la cual está acostumbrado el presidente en su calidad de empresario privado y que siempre le ha resultado exitoso. Me siento a negociar, digo que los mexicanos son malos y Peña Nieto me invita a conversar amablemente, o sea, le sigue funcionando, México y China. El resto de Latinoamérica no le importa. Y ahora usted me dice, bueno, pero ¿por qué ahora está muy inmiscuido en lo que tiene que ver con Venezuela y los derechos humanos y demás? Y porque el presidente Trump es pragmático. Es una estrella de televisión que maneja el Twitter, que controla la agenda política, controla el encendido televisivo. Y acá le quiero contar una pequeña anécdota y con esto ya hago el cierre un poco de lo que es la visión de lo que está pasando en la economía. Cuando a nosotros en CNN nos pedían que analicemos los debates presidenciales, el debate de Hillary contra Bernie Sanders encendía para CNN en español, según las mediciones, medían como 8 millones de televidentes que miraban. Perdón, para todos CNN. Cuando el debate era de Donald Trump o había alguna noticia de Donald Trump, subía 16 a 20 millones. Y en la cadena decía, hablen más de Trump. La realidad es que Trump fue construido por los medios, que lo atacaban, que él se defendía, que se dio cuenta, Donald Trump muy inteligentemente, que él los atacaba en los medios y que no pasaba nada a pesar de las críticas y que inclusive seguía subiendo las encuestas, entonces más los atacaba. A CNN, a Fox, a todas las demás cadenas les convenía que siga subiendo el rating porque de esa forma podía vender más publicidad. La realidad es que esto fue una sinergia de una estrella de televisión que viene hace mucho haciendo negocio a partir de la publicidad. Y en este contexto, lamentablemente, y por más que en esto yo sea bastante controversial, al presidente Trump no le importa Venezuela, le importaba generarse un titular importante en la agenda
en un momento en donde Maduro ya está fuera. ¿Ok? Entonces, Trump es un presidente que parece latinoamericano en su ejercicio de poder. Sin embargo, está en un país que no es latinoamericano, es un país que tiene muchas instituciones que lo frenan. La mayoría esperamos que a este ritmo, si la economía lo acompaña, pueda renovar si la economía lo acompaña, y si la economía no lo acompaña, va a tener 3 años más. Sin embargo, Estados Unidos como país va a seguir siendo vigente dentro de estos procesos. Y quizás si el presidente Trump nos deje una reforma fiscal al estilo republicano de baja de impuestos que acompañe y dinamice aún más la economía. Y en ese contexto, para los empresarios uruguayos, va a ser muy interesante ir a Estados Unidos, instalarse, y ya lo están haciendo, porque yo recibo dentro de mi compañía a muchos, y particularmente de Uruguay también, a muchos empresarios que van a proponer negocios, a buscar fondos y traerlos a Latinoamérica, que en este momento seguimos con un ciclo de commodities baratos y activos baratos, y yo creo que en esto se da esa doble oportunidad, como dice el alcalde Tomás Regalado, ir y volver, generar el empleo en un lado y en el otro, en un contexto en donde la volatilidad política y la geopolítica influye, pero que calculamos que en el corto plazo no debería haber algún tipo de quiebre fundamental en la economía, salvo una normal toma de ganancia en el mercado bursátil, porque definitivamente desde que Trump asumió venimos ganando plata a rolete, y en algún momento calculamos que tenemos que empezar a hacer toma de ganancia, y eso quizás provoque un poquito de inestabilidad, pero que después se va a volver a corregir. Gracias, Damián. Aproximadamente son 10.000 visas por año. Es una herramienta de financiamiento y de ingresos de capitales. No está tanto dentro de lo que es la política migratoria, es una política de inversión para desarrollo. Y tenemos en Miami el Miami Brickell Center, que se desarrolló con EB5, y no se hubiera desarrollado, porque Latinoamérica no estaba comprando ese activo en este momento, si no se hubiera hecho bajo el programa de EB5. Y también tienen que entender que para nosotros como latinoamericanos, en los programas anuales, los que se consumen fundamentalmente el EB5 son los chinos. El 70-80% de los que reciben la EB5 son chinos, porque además son los que más postulan para tener la EB5. Hoy está entre $500.000 y $800.000 el proceso de inversión inicial. Yo particularmente desde la experiencia personal, viendo estos dimes y diretes políticos, yo calculo que el programa en su momento se extenderá. Lo que harán en su momento es decir, dame más plata, ya no con 500 o con 800, sino dame 1 millón, 2 millones, como para desarrollar este proceso. Lo que sí no creo es que aumenten las cantidades, pero tampoco creo que lo discontinúen al programa, porque la realidad ha servido para generar proceso económico en zonas que han sido complicadas. Y el Miami Brickell Center, que es espectacular, el proyecto y el desarrollo, se hizo casi todo con EB5. Y recién ahora están vendiéndolo a consumidores finales, porque los que compraron fueron gente que quería tener el activo, hacer la inversión, ayudar al trabajo, recibir la ciudadanía, y casi todo de origen chino.